Esto es Episodio Economía número 14. El título del episodio es La Unión Europea está en crisis, parte 1. Hoy, enero 22 del 2017, mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos hablando sobre la Unión Europea, el bloque más importante del mundo, no solamente en forma económica, pero también en forma médica, en forma tecnológica y política. Basado en los números del año 2016, Estados Unidos llegó como la primera economía mundial con 18 trillones 561 billón 935 millones. La segunda economía más importante del mundo fue de la Unión Europea con 16 trillones 505 billones 600 millones de dólares, y la número 3 fue China con 11 trillones 480 billones 175 millones de dólares. Entonces se pueden dar una idea de qué tan importante es este bloque, y también es muy importante mencionar que la Unión Europea cuenta con una población de 510 millones de habitantes. De manera de entender este bloque, tenemos que hacer un viaje hacia la historia. Durante el siglo XX se produjeron en menos de 30 años 2 guerras mundiales. La primera en 1914 y terminó en 1918. Y la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939 y se terminó en 1945, cuyo escenario principalmente fue el de Europa, quedando muchos de sus países totalmente arruinados económicamente y con consecuencias en la población que perdurarían varias generaciones. Entonces llegó el momento en el cual Europa ya pedía esquina después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los problemas que hemos mirado en la historia con Europa es que constantemente había conflictos, ya sean los franceses con los ingleses con los españoles con los alemanes con los italianos con los portugueses, y constantemente ha sido un continente que se ha llenado en sangre. Entonces, el sueño de la Unión Europea es positivo. El sueño de la Unión Europea como un bloque económico es prosperidad. Ahora, la Unión Europea surgió en principio como una manera de encuentro y colaboración entre países que antes estaban ofrendados, para dar respuesta fundamentalmente en el terreno económico, la competencia con las superpotencias. De hecho, la industria del carbón y el acero constituían en esa época los pilares de una economía de guerra y de alianza para su producción y comercialización. De esta manera se estaban alejando los peligros de una nueva guerra. Y así nació la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. También tiene las siglas como CESA o CESA. Y eso fue en 1950. Y la Unión Europea Occidental fue creada en 1954 como una alianza militar europea. Ahora, lo importante de la CESA es que inicia el proceso de integración europeo, siendo un proceso irreversible. Es decir, los 6 estados saben que han empezado a tener un camino nuevo y no hay vuelta atrás. Los miembros de la CESA convocaron una nueva reunión en Italia, y esta conferencia se le llamó Messina, y esto sucedió en junio de 1955, y básicamente decía que querían relanzar la idea de la Unión Europea. Ahora, esos esfuerzos tienen como resultado la firma en 1957 de los Tratados de Roma. Y básicamente estamos hablando de 2 diferentes entidades que se unieron de manera de hacer una senda de paz finalmente en Europa. Desde que se formó han sido
por la mayor parte, puntos positivos. Por ejemplo, solo para que ustedes sepan, los primeros países que formaron la Unión Europea, o en este caso lo que le llamaban la Unión de Carbón y de Acero, fueron Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Holanda. Ahora, es importante mencionar que en aquel entonces, como mucha gente sabe, Alemania fue dividido entre Alemania comunista del este y Alemania democrática del oeste. Entonces, los que hicieron este bloque fue básicamente Alemania occidental. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos entre esos países definitivamente bajaron. Y otra cosa importante es que ellos empezaron a promover la idea de la prosperidad y la paz. ¿Y cómo empezó a crear este bloque? Bueno, algo muy importante. Antes de tener este convivio, estos se cobraban tarifas muy caras de manera de venderse entre sí. ¿Qué sucede? Que después de que hicieron esa convocación y firmaron tratados, estos 6 países que acabamos de mencionar, pues básicamente les dio un impulso económico de manera de no cobrar esa tarifa, y por esa razón los productos eran más baratos. Ahora, otra cosa importante, en aquel entonces estamos hablando de que la comida era un problema grandísimo, porque la infraestructura había sido decimada al punto en el cual muchas de las bombas que usaron en la Segunda Guerra Mundial, ya sea en avión o en tanques, lo que haya sido, dejó muchas áreas de estos países infértiles. Entonces era un golpe en contra a la tierra, a la madre natural, si lo podemos decir de esa manera. Pero, ¿qué sucede? Esto es un buen ejemplo de cómo, si las cosas se hacen bien, con un buen propósito, pueden tener un resultado positivo, donde a solamente 6 años después de que se haya forjado esta unión, tuvieron por primera vez exceso de comida. Algo buenísimo. Y otra cosa que sucedió, que estos países empezaron a tratar de decir, bueno, si tenemos una buena colaboración, una buena integración, ¿por qué no sumamos a más países? Acuérdense que en la historia básicamente estamos mirando que constantemente Francia, Alemania, Inglaterra, por supuesto, son los países que constantemente estaban haciendo guerras uno con otro por diferentes razones, ¿verdad? Entonces, es muy importante que veamos a la Unión Europea como un sueño de prosperidad, un sueño de paz, un sueño de desarrollo económico, médico, tecnológico. Y al mismo tiempo muchos de los países alrededor empezaron a mirar y empezaron a tener ese deseo de ser parte de algo más grande, de ser parte de la Unión Europea que en este momento estaba naciendo. Ahora, en 1957 se firmó el Tratado de Roma y este creó la Comunidad Económica Europea o Mercado Común. Entre 1960 y 1969 fue un periodo de crecimiento económico. Esto sucedió porque, como habíamos mencionado anteriormente, muchas de las tarifas fueron quitadas, ya no se estaban cobrando altas cantidades y por lo tanto la gente podía obtener los productos de una manera más barata. Algo importante de sumar en esto es de que conforme fue creciendo el bloque y más países empezaron a meter peticiones, todo se estaba mirando más positivo. Y si ustedes se fijan en la historia, desde ese momento ya no hubo una guerra mundial. Claro, conflictos los siguieron habiendo y lo estamos mirando todavía. Entonces, la producción de la comida fue algo sumamente importante para otros países de afuera de este grupo que dijeron, bueno, definitivamente nosotros queremos alimentar a nuestra población, nosotros queremos que tengan ropa, que tengan calzado, que tengan un trabajo, que tengan una vida decente. Y una vez más, este es un buen ejemplo de cómo el sueño europeo
definitivamente era positivo. De 1970 a 1979, la Comunidad Europea experimentó su primer engrandecimiento. En enero 1 de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se habían hecho miembros de la Unión Europea. Entonces, la corta y brutal guerra entre Israel y los países árabes en octubre de 1973 resultó en una crisis de energía y de problemas económicos. El último dictador en Europa llegó a su fin cuando el régimen de Salazar en Portugal fue derrocado y también consecuentemente tuvimos la muerte del general Franco de España en 1975. La política regional de la Unión Europea era de tener tratados económicos y tener paz. Una vez más, esto son los pilares, son los puntos importantes de la creación de la Unión Europea. Ahora, en el Tratado de Roma se habían llegado a acuerdo de que el Parlamento Europeo tenía que ser directamente elegido por el proceso electoral, pero unos años básicamente antes, el Consejo no tuvo el poder de llegar a ser de esa manera, y más que todo fue por el presidente francés Charles de Gaulle, que fue particularmente activo en detener el desarrollo del Parlamento Europeo. Durante su mandato, él solo permitió que el Parlamento tuviera, vamos a decir, derechos, pero de presupuesto. En septiembre 20 de 1976, el Consejo del Parlamento Europeo acordó en las partes e instrumentos necesarios de manera de tener los miembros elegidos por el proceso electoral. Ahora, es muy importante esto porque, véanlo de esta manera, si cada país miembro puede elegir por medio de el voto popular a su representante, eso es democracia, eso es positivo. De la otra manera, el gobierno tenía que, en este caso, si era Alemania, o si era Bélgica, o si era Holanda, ellos tenían que poner a un representante que ellos eligieran, y eso es algo que iba en contra de la idea de la democracia y en la idea también de representar a sus diferentes grupos. Entonces, en junio de 1979, las elecciones se llevaron a cabo entre países miembros y fue ahí donde se eligió el presidente del Parlamento Europeo, Simone Veil, que fue la primera mujer, la cual era una miembro del lado liberal de Francia. El Parlamento Europeo cuenta con 410 miembros. Ahora, Grecia, ya siendo una miembro asesionada desde 1961, sometió una aplicación de manera de ser parte de la Comunidad Europea en junio 12 de 1975, después de que la democracia fue restaurada en ese país, porque si ustedes se acuerdan, en Grecia, más que todo no se pueden acordar, pero pueden leer en la historia que estuvo bajo mandato comunista, y una vez que ese gobierno fue quitado, en enero 1 de 1971 se convirtió en un miembro activo. Ahora, podemos ver que la idea, una vez más, de la Unión Europea es positiva. Ahora, esta información que acabamos de hablar ahorita va a cubrir desde el año 1950 hasta el año 1981. El siguiente episodio va a cubrir del 81 hasta el 2008, y el tercer episodio va a ser muy intenso porque está hablando del cáncer que se introdujo a la Unión Europea y por qué está en la situación que está ahorita y por qué en los siguientes 2 años puede desintegrarse. Entonces, gracias por su tiempo. Su canal Despertar la Mente y Visión es una plataforma donde exponemos los acontecimientos que impactan a nuestras vidas en una manera constructiva, pacífica y realista. Si le gustó el contenido, por favor suscríbase a nuestro canal y recibirá notificación en cuanto el material esté disponible. Es muy importante que esta información sea compartida con nuestros familiares,
amistades y gente que conozcamos, porque entre más gente sepa lo que en realidad está sucediendo, más oportunidad tendrán de prepararse. Gracias.